Hola, bienvenidas a mi canal. Estáis en el canal Elnas Crochet y Punto. Y mirad qué maravilla, vamos a tejer esta semana una chaquetita con este material de Casasol, que es súper bonito y queda genial. Se llama Biggie Wall Petit Dralón, color eucalipto. Y nos está recomendando gancho del 4 al 5,5 y lo vamos a trabajar con el número 4. No mires el 7, 4 milímetros. Bueno, pues lo podéis trabajar igualmente con cualquier otro material y grosor. Da igual, ¿eh? Yo te voy a dar medidas y tú vas trabajando, pues como son 5 vueltas que se repiten, tú repites las veces que necesites. Pero bueno, yo en esta ocasión lo estoy trabajando con este material y por eso te lo comento, que viene así en estos conos. Lo encontráis fácilmente en la tienda online de Casasol o en infinidad de mercerías que lo venden. Así que bueno, el patrón es un hexágono que voy a trabajar contigo desde el principio y luego cuando lleguemos a una medida de la manga vamos a cerrar el hombro. Después vamos a continuar trabajando un poco más para tener un poco más de delantero, un poco más de espalda, perdón, para tener un poco más de todo, en realidad. En un principio, porque mira, aquí he cerrado, porque yo no quería más ancha la manga. Luego he trabajado todo desde delantero a espalda, de ida y vuelta. Pues hemos estado trabajando incluso del largo todo, como un motivo más. Y a continuación he hecho un motivo más solo para la espalda. Haré 2 piezas iguales, uniré la espalda y luego ya terminaremos de trabajar el largo que queramos. Y el delantero, pues si hay que añadir un poquito más, o hay que hacer una terminación o algo. Bueno, pues aquí como veis, este sería mi espacio como para el cuello. En el otro lado tendré que tener otro trocito que creceré de la espalda y ya me quedará mi espacio de cuello. Así que espero que lo vayáis entendiendo cuando lo vaya haciendo con vosotras. Aquí tengo este, que podéis ver que es un hexágono. Aquí si lo abro porque todavía no he cerrado manga ni nada. Aquí estoy a la altura ya de cerrar manga. Yo he repetido el motivo, que como veis es una especie de flor. He repetido hasta tener 3 flores. O sea que he repetido 3 veces esas 5 vueltas que se repiten. Y bueno, me quedo aquí pendiente porque quiero cerrar con vosotros la manga. Si hago así, yo ya tengo, ¿veis? La medida de la manga. Así que cerraré en hombro. Cerraré en hombro. Una vez que tenga cerrado en hombro, voy a seguir trabajando estos 3 lados. De los 6 lados, aquí me quedan 3 en la manga, ¿vale? Y aquí me quedarían otros 3. Entonces seguiré trabajando estos 3 de ida y vuelta hasta tener un motivo más. Y después haremos solo en la espalda. Así que muy fácil, como siempre ocurre con los hexágonos. Empiezo con vosotras. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Voy a trabajar con este material más clarito para que podáis ver bien la puntada. Tengo mi anillo y ahora hago, son 3 cadenas, tenía una hecha para tener un punto alto y hago otro. Separo con 2 cadenas y voy haciendo 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, hasta tener 12 grupitos de 2 puntos altos y 2 cadenas. De nuevo 2 cadenas, de nuevo 2 puntos. De nuevo 2 cadenas, de nuevo 2 puntos. De nuevo 2 cadenas, de nuevo 2 puntos. Así hasta tener 12. Yo tengo ahora 1, 2, 3 y 4. Tengo los 12, terminamos con una cadena lazada y en la tercera cadena de esas 3 primeras que hicimos hago un medio punto alto para quedarnos ahí en medio. Ya podemos cerrar nuestro anillito, que luego tendremos que asegurar bien para que no se nos vaya, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a empezar haciendo aquí como media esquina, así que hago 3 cadenas y un punto alto en este espacio. Voy a separar con una cadena y en el siguiente espacio
de cadena, hago un punto alto, 3 cadenas y un punto alto. Una cadena de separación. Esta ya sería como la vuelta 1 de las 5 que vamos a repetir, ¿eh? La vuelta 1 es haciendo las V. Aquí he hecho una cadena de separación. Dentro del siguiente espacio voy a hacer 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos para tener una esquina. Recordad que tenemos que tener 6 esquinas porque es un hexágono. Tengo mi primera esquina, cadena. Siguiente espacio, una V con un punto alto, 3 cadenas y un punto alto. Cadena. Siguiente espacio, hacemos una esquina. 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Tengo una esquina, una cadena. Siguiente espacio, una V. Y así vamos haciendo todo el tiempo hasta quedarnos ya sin espacio. Tengo la V, una cadena y siguiente espacio, esquina. ¿Vale? Y esta ya sería como la primera vuelta de las 5 que se repiten. Has llegado al final y te faltarían aquí 2 puntos altos para completar esta primera esquina que hicimos. Cadena lazada en la tercera cadenita, un medio punto. Y hemos cerrado la vuelta. Pues esta, como os digo, es la vuelta 1 del patrón, alternando esquina y motivo. Esquina y motivo, ¿vale? En este caso solo hay uno porque es nuestro primer motivo. Tendremos un motivo en esta primera secuencia de vueltas, después tendremos 2 motivos, después 3 y vamos creciendo así. Vuelta número 2. Empezamos siempre haciendo las 3 cadenitas y el punto para tener media esquina. Vamos a separar con 2 cadenas y dentro del espacio de la V tengo que hacer 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 cadenas y esquina. Los 2 puntos, las 2 cadenas y los 2 puntos. ¿Vale? Pues ya sabéis hacer la vuelta número 2 del patrón porque esto se va repitiendo por todo. De nuevo, 2 cadenas, en la V 9 puntos altos. Tengo los 9 puntos altos, 2 cadenas, esquina. 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Vamos a hacer así todos los lados. Ahora 2 cadenas, 9 puntos, 2 cadenas, esquina, 9 puntos, 2 cadenas, perdón, 9 puntos, 2 cadenas, esquina. Todo el tiempo así. Terminas la vuelta con una cadena y el medio punto aquí en la tercera cadena. Y ahora haremos la vuelta número 3, empezando con las 3 cadenas y el punto. Siempre separamos con 2 cadenas y haremos los 3 primeros puntos en relieve cogidos por delante. Así. 1, 2 y 3, 2 cadenas y haremos lo mismo en los siguientes 3.
1, 2 y 3, 2 cadenas y lo mismo en los últimos 3 que me quedan. 1, 2 y 3. Vamos a repetir esto todo el tiempo. 2 cadenas, esquina. Los 2 puntos, las 2 cadenas y los 2 puntos. De nuevo, 2 cadenas, 3 puntos en relieve, 2 cadenas, los siguientes 3 puntos en relieve, 2 cadenas, los siguientes 3 puntos en relieve, 2 cadenas, esquina. Así toda la vuelta. He completado la vuelta y ya he empezado con los 2 puntos de la esquina de la siguiente vuelta, que sería la vuelta, ya hemos hecho 1, 2, 3, la 4. 2 cadenas y en la vuelta 4 vamos a volver a hacer lo mismo. Estos 3 puntos que tengo en relieve los trabajo igual en relieve. Dos cadenas. Un punto alto aquí en el espacio de las 2 cadenas. 2 cadenas y los 3 puntos que me encuentro en relieve. De nuevo, 2 cadenas, un punto aquí en el espacio de las cadenas, 2 cadenas y los 3 puntos que me encuentro en relieve. Hemos completado el motivo, 2 cadenas, esquina. Y repetimos esto en todos los motivos, en todos los lados. Tenemos 6 lados, tenemos que hacer los 6 lados así. Aquí completo ya la esquina. Y empezaría de nuevo con las 2 cadenas, 3 relieves, 2 cadenas, 1 punto, 2 cadenas, 3 relieves, 2 cadenas, 1 punto, 2 cadenas, 3 relieves, 2 cadenas, esquina. Así hasta completar la vuelta número 4. Completé la vuelta 4, he empezado las 5 con mis 2 puntos y 2 cadenas. Y aquí en la vuelta 5, estos 3 primeros puntos los vamos a tejer aquí sin terminar el primero, el segundo y el tercero. No los he completado y los completo juntos. Ya hemos cerrado ahí una hojita de la flor, 2 cadenas. En el primer espacio, aquí tenemos 2 espacios. En el primero hago un punto, separo con 2 cadenas y en el segundo hago otro punto. Y vuelvo a separar con 2 cadenas. Estos 3 puntos que me encuentro aquí en el centro se trabajan normales, no los vamos a cerrar todavía. 1, 2 y 3. Se cierran en la vuelta 1 a partir de ahora, ¿vale? Estos 3 puntos se van a cerrar cuando hagamos la vuelta 1 y vamos a repetir las 5 vueltas que te estoy explicando, ¿vale? La modificación que tiene a partir de ahora siempre ya la vuelta 1 que te la expliqué aquí, pero como no teníamos motivo, pues no podíamos cerrar. Ahora ya a partir de ahora tenemos siempre motivo y en la vuelta 1 se cierra este del centro. Aquí he hecho 2 cadenas, en el primer espacio hago un punto, 2 cadenas, en el siguiente espacio hago un punto, 2 cadenas y completo aquí estos 3 como hicimos con los primeros, sin terminar y sin terminar. Ahora ya cierro. Y así nos va quedando el motivo. Antes teníamos aquí 2 espacios, ahora tenemos un 2, 3 y un 2, 3.
y las dos hojitas cerradas. 2 cadenas, esquina. Entonces, esta sería la forma en que trabajamos todos los lados. Bueno, pues ya hemos completado la vuelta 4 y ahora, perdón, la vuelta 5, que sería nuestra última vuelta, y tendríamos que empezar desde la 1. La vuelta 1 es la de las V. Y a partir de ahora, como te he dicho, siempre en la vuelta 1 vamos a terminar este motivo que nos ha quedado aquí. Todavía tenemos que cerrar esta hojita, que aquí como no teníamos, no podíamos hacerlo. He empezado haciendo mi media esquina y 2 cadenas. Y ahora, aquí en este primer espacio de 2 cadenitas, que me encuentro justo antes del motivo, es donde voy a hacer una V. Mi primera V, que a partir de ahora vamos a tener 2. La tengo hecha, hago 2 cadenitas. Y ahora, justo aquí en este espacio, en el siguiente, hago un punto alto, 2 cadenas, en el siguiente un punto alto, 2 cadenas, y aún me queda un espacio, pero ese no lo vamos a utilizar. Nos vamos a ir aquí a cerrar la hoja que nos queda del motivo. Sin terminar, sin terminar y sin terminar. Y cierro. Y ya tenemos aquí cerrada la hoja. Entonces, hacia este lado te tiene que quedar igual que aquí. Te tiene que quedar 1, 2, 3 espacios. O sea que habría que hacer 2 puntos nada más con los espacios de las cadenas y la V. Hago 2 cadenas. Salto este primer espacio que no lo vamos a utilizar igual que no hicimos en este. Te vas al siguiente. Punto alto. 2 cadenas. Punto alto en el siguiente. 2 cadenas y ya lo que te encuentras es el siguiente espacio para hacer una V. Completa haciendo las 2 cadenitas y la esquina. Y así te quedaría, todos los lados te tienen que quedar igual. De esta forma, ¿vale? Entonces ya tendríamos 1 y 2 motivos para las siguientes vueltas. O sea, ahora hemos hecho la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Repetimos exactamente igual, pero en 2 motivos. Voy a completar aquí. Hago lo mismo, repito. 2 cadenas en el primer espacio. Va mi primera V, que corresponde ya a un motivo. 2 cadenas y hago en el siguiente espacio un punto. 2 cadenas y en el siguiente espacio un punto. 2 cadenas, salto el espacio que me queda y termino la hoja. Cierro, 2 cadenas, salto el primer espacio, me voy al siguiente. 2 cadenas, me voy al siguiente, hago el punto, 2 cadenas y ya te encuentras en el último espacio que va otra V. Dos cadenas y la esquina. Ya tenemos otro lado. Vamos a completar así, pues ahora me quedarían 4 lados por completar. He completado todos los lados y vamos a hacer la vuelta número 2. Aquí al principio y al final tenemos un motivo entre este que se nos queda en el centro, vamos haciendo 2. Y para la siguiente vez, ahora voy a completar la vuelta que me faltan, tengo la 1 de los 5, tengo que completar 4 vueltas más. Entonces, cuando vuelva a empezar con la 1, tendré 3 motivos porque tendré a cada lado y en el centro. Pero bueno, cuando lleguemos a ese punto, lo vemos. Ahora ya he hecho la media esquina, 2 cadenas y tengo que repetir pues desde la vuelta 2, como hicimos aquí, 9 puntos.
dentro de la V. Tengo los 9 puntos, 2 cadenas de separación. Te vas a saltar este espacio primero que te encuentras y en el siguiente haces un punto alto, 2 cadenas. En el siguiente punto alto, 2 cadenas. En el siguiente punto alto, 2 cadenas. En el siguiente punto alto, 2 cadenas y tienes así 1, 2, 3 y 4 puntos, separado por 1, 2, 3, 4 y 5 espacios de 2 cadenas. Este te lo salta y a la V con los 9 puntos. Tiene los 9 puntos, 2 cadenas y esquina. Y así te van a quedar todos los lados. Esquina, 2 cadenas, 9 puntos en la V. 2 cadenas, punto, 2 cadenas, punto, 2 cadenas, punto, 2 cadenas, punto. Tenemos 4. Aquí te saltas tanto antes, perdón, después de esta V como antes de la siguiente, esos dos espacios, ¿vale? Te tienen que quedar, cuenta que son 4 puntos altos ahí centrados. Las 2 cadenas, los 9, 2 cadenas esquinas. Vuelvo a repetir en todos los lados. Así que hago 2 cadenas, 9. 2 cadenas, salto este espacio, punto, 2 cadenas, punto, 2 cadenas, punto, 2 cadenas, punto, 2 cadenas, salto el espacio, 9. 2 cadenas, esquina. Esta sería como la vuelta número 2. Vamos a hacer la vuelta 3. Tengo la media esquina y 2 cadenas y, acordaros, vamos de 3 en 3. 1, 2, 3 puntos en relieve, separando con 2 cadenas, hacemos los siguientes 3. Y 3, 2 cadenas y los últimos 3. Dos cadenas, tenemos que saltar este espacio siempre, el primero. Aquí van 1, 2 cadenas, 2, 2 cadenas y 3 nada más. La vez anterior, en la vuelta anterior teníamos 4 puntos, si acordáis. Y 1, 2, 3, 4 y 5 espacios de cadena. Bueno, ahora tenemos las 2 cadenas. Ahora tenemos 3 puntos y 1, 2, 3 y 4 espacios de cadena con este último que he hecho. Y repito aquí en el siguiente motivo porque ahora tenemos 2 en vez de 1 y tengo que repetir igual. 1, 2 y 3. 2 cadenas, 3. 2 cadenas. Voy más rápido porque esto ya como lo he explicado, simplemente es para que lo podáis ver de nuevo. Pero esto ya está explicado. Esta es la vuelta 3. He completado el motivo. Van 2 cadenas y la esquina. Y esto repetimos por todos los lados. Ahora completaré la esquina. Esto es lo que tenemos que hacer por todos los lados. Hasta completar todos los lados, que son 6 en total. Vuelta 3, repito. He pensado una cosa para no perder tanto tiempo, porque como son 6 lados y es repetir lo mismo, lo importante es que te explique cómo van cada lado, cómo van todos los lados, que en realidad van como el que te explique. Entonces aquí he cortado la hebra, yo tenía que haber seguido aquí los 6 lados, pero no lo voy a hacer porque ya es que como va creciendo,
pues es mucho. Se me va mucho tiempo y entonces quiero que me dé tiempo a grabar bien el tutorial. Y se me va a ir ahí 2 horas. Mira, tú completas la vuelta, cuando llegas aquí haces tus 2 puntos, una cadena y cierras aquí con deslizado con medio punto en esta cadena. Ya sabes cómo estamos haciendo, ¿vale? Yo aquí, como voy a empezar una nueva vuelta, lo que voy a hacer aquí son esos 2 puntos. Como si tuviera los 2 puntos dentro de la esquina. Haces tus 2 puntos de la esquina, 2 cadenas y vamos a hacer la vuelta 4. Y la vuelta 4, ya sabéis cómo es también. Hacemos los 3 puntos que te encuentras en relieve. Dos cadenas, en el espacio un punto, 2 cadenas y ya haces los siguientes 3 en relieve. Es que te tengo que explicar de nuevo las 5 vueltas porque quiero que sepas cómo va cuando tienes que empezar con 3 motivos. ¿Vale? Porque ya no lo haces al principio y al final solo, tienes que hacer también uno al centro, entonces quiero que sepas dónde. 2 cadenas. El punto alto, 2 cadenas y los siguientes 3. Bueno, pues estamos haciendo la vuelta 4 como ya os expliqué cuando solo teníamos un motivo. Aquí voy a seguir explicando por lo que te he dicho y porque aquí tienes que saber 2 cadenas cuánto te va quedando aquí en el centro. Saltas el primero, haces un punto, 2 cadenas y un punto. Ahora van 2 nada más, porque aquí queda un espacio que es el que hay que saltar, 2 cadenas. Y repito, y repito, 1, 2 y 3, las 2 cadenas al punto, las 2 cadenas, los 3, ¿vale? Voy a completar el motivo. Entonces, he completado el motivo, 2 cadenas y esquinas. Y vuelvo a hacer lo mismo en todos los lados. 2 cadenas, los 3 relieves, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, 3 relieves, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, 3 relieves. Aquí irían 2 cadenas, punto, 2 cadenas, punto, 2 cadenas y ya tienes el motivo. Vale, pues esta es la vuelta 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer ya las 5. La V, la 1, la 2, la de los 9 puntos, la 3, la de los relieves, la 4, la de los relieves con el punto aquí en medio, ¿vale? Ahora la 5, que sería la última, y volveríamos desde la 1. Entonces, perdona que no haga todos los lados, pero es que son 6 lados y es explicar simplemente uno que ya tendría. Tú has cerrado ahí tu vuelta y dentro de, imaginaros que estoy dentro de la esquina, hago las 3 cadenas y el punto alto para empezar igual. Entonces, ahora en la vuelta, a ver, 1, 2, 3, sí, la vuelta 5. Aquí hago 2 cadenas y tengo que cerrar estos 3. Cierro 2 cadenas en el espacio en punto, 2 cadenas en el siguiente espacio en punto, 2 cadenas. Recordaros que todavía aquí en la vuelta 5 no se cierra la hojita del centro, así que la tengo que trabajar entera. 2 y 3. 2 cadenas, un punto en el primer espacio, 2 cadenas, un punto en el segundo espacio, 2 cadenas y cierro aquí mi última hoja. 1, 2 y 3. Cierro. Ya sabéis que en la vuelta 1 cerraremos esta hojita que nos ha quedado. 2 cadenas.
salto el espacio, en el centro hago un punto, 2 cadenas y ya te vas al motivo. Solo tienes que hacer un puntito, te salta el primer espacio y el último. Y como estoy en el siguiente motivo, pues repito el motivo. Bueno, pues completas todos los lados, ¿vale? Aquí ya completé el motivo, 2 cadenas y la esquina. Completa todos los lados, cierra aquí con el medio punto, te quedas en la esquina. Bueno, a ver si tuviera suficiente porque me queda aquí muy poquito, pero espero tener suficiente para no tener que hacer ahí un parche. Y vamos a la vuelta 1 de nuevo. Ya hemos completado las 5 vueltas. La vuelta 1 de nuevo. Hago la esquina, la media esquina. 3 cadenas, un punto. 2 cadenas. Ahora, como es la vuelta 1, tengo que hacer aquí en este primer espacio ya un motivo, una V. Ya tengo mi primera V, tenemos que tener 3 ahora. 2 cadenas. En el primer espacio hago un punto, 2 cadenas. En el segundo espacio hago un punto, 2 cadenas y en el tercer espacio ya no tienes que hacer más. Porque este te lo salta. Así que son 2 puntos nada más. Aquí cierro ya la hojita. Haciendo los 3 puntos en relieve, cerrados juntos. 2 cadenas. Me tienen que salir otros 2 puntos antes de la siguiente V. Salto este espacio en el siguiente. Tengo 1 y 2. 2 cadenas. La siguiente V. Aquí tenemos 2 espacios, pero tú vas a hacer la V en el punto que tienes en el centro. Ese será nuestro segundo motivo. 2 cadenas. Sáltate ese espacio, te vas aquí al siguiente. 1 y 2. 2 cadenas. Cierras el motivo, la hojita. Cierra ahí, hemos cerrado. Ahora 2 cadenas, tienes que saltar ese espacio, tienes que hacer 2 puntos. 1 y en el siguiente espacio el segundo, separado por 2 cadenas. Y mira, justito me ha quedado. Aquí hacemos una V. Bueno, voy a añadir aunque sea otro material, pero quiero que lo veáis terminado, ¿vale? Así que cuando has terminado de cerrar, haces las 2 cadenas, saltas el espacio que tienes a continuación te vas ahí, haces el punto, 1 y 2 hemos dicho que tenemos que hacer. Y ya iría la V en el último espacio. Aquí he añadido materiales, es un tono de gris un poquito más fuerte. Pero es que quería que lo vierais terminado. Ya las 2 cadenitas y la esquina. Y habremos completado de nuevo la vuelta 1. Pero ya en esta ocasión, para la vuelta 2, vamos a hacer esquina, 2 cadenas, 9 puntos ahí en la V. 2 cadenas. Te tienes que saltar este espacio, te vas, haces un punto, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas. Y ya saltas este espacio, has hecho las 2 cadenas, los 9. 2 cadenas, saltas este espacio, punto, 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 porque son 4. 2 cadenas, saltas este espacio, los 9. 2 cadenas, esquina. Y empiezas de nuevo, o sea, empiezas ya desde la vuelta 2, que es la siguiente que tocaría, la 3, la 4 y la 5. Y yo ya me he quedado, cuando he completado de nuevo esas 5 vueltas, que me han quedado 3 motivos, yo ya he cerrado la manga, porque he tenido suficiente. Si tú estás haciendo con un material más fino y un gancho más fino y no te da la medida, pues tendrías que hacer, en vez de 5, 5, 10, 15, tendrías que hacer 5 más y te van a quedar 4 motivos. ¿Vale? Ya sabes que te van a quedar si quieres hacer 4, pues te va a quedar
al principio y en medio del motivo que tengas en el centro, al otro lado del motivo que tienes en el centro y luego al final. Ya sabes que tienes que hacer al principio, al final y entre motivo y motivo, que te queda un puntito alto aquí, es donde iría la V. Si en el caso que tuvieras que hacer ese motivo extra, que yo creo que no. Si estás trabajando con un gancho de 3 y este grosor o parecido, ya con 3 motivos tienes suficiente. Así que lo siguiente que voy a hacer contigo es cerrar ya la manga. Entonces, como ya tenemos la medida para cerrar la manguita, con los 3 motivos, y aquí tengo, mira, tienes que terminar en la vuelta 1, para que te queden 1, 2, 3 y 4 V, aunque ahora mismo no vas a continuar en esa zona, pero luego te encuentras todo lo demás que sí tienes que seguir trabajando. Y bueno, la medida sería unos 44 centímetros antes del cierre de la manga. ¿Qué hago? Mira, tal como lo tengo, aquí donde tengo el marcador que he cerrado la vuelta, no cortamos la hebra y entonces me llevo así. Y se te va a acoplar ya todo. Tienes tu manga, tienes tu delantero y tu espalda. Esta zona es la que vamos a cerrar completa hasta el final, hasta aquí, de esta forma. Te encuentras en la esquinita y aquí vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas y te vas a ir a la otra esquinita de atrás y vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas y ahora vas a entrar en el espacio, en el primero que te encuentras, punto bajo, 2 cadenas, te vas al siguiente espacio, punto bajo, 2 cadenas, aquí donde tengo la V, punto bajo, 2 cadenas, donde tengo la V, punto bajo, 2 cadenas. Siguiente de la V tengo un espacio, punto bajo, 2 cadenas y aquí en el mismo sitio igual, punto bajo, 2 cadenas. Y vamos haciendo esto. Este sería nuestro cierre, ¿vale? Ahora hago 2 cadenas, hago aquí y detrás en el mismo sitio, donde tienes los espacios donde vas enganchando y separando con 2 cadenas. Una vez que hayamos completado el cierre, no vamos a cortar todavía la hebra tampoco. Este es el cierre que hemos hecho. Bueno, pues te quedas aquí en el como en el hombro te has quedado. Entonces tienes delantero y espalda. Y vamos a trabajar ahora por todo el delantero primero, bajando por aquí, haciendo la parte del largo y subiendo por la espalda. Y vamos a trabajar, que nos vamos a encontrar 4 motivos, porque tenemos las V anteriores de la vuelta 1 que hemos hecho anteriormente. Tengo 1, 2, 3 y 4. En la parte de abajo tengo otros 4 y en la parte de atrás tengo otros 4. Entonces, como entre motivo y motivo, acordaros que había 4 puntos altos separados por 2 cadenas, vamos a repartir aquí. Mira, aquí me quedo, ¿no? Bueno, a ver qué. Aquí. Voy a tener un motivo aquí, otro motivo aquí y en medio van 4 puntos altos y los vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí mismo voy a hacer un punto bajo, una cadena, más 2 para tener el punto alto y las 2 de separación. Te vas a ir aquí, justo antes de la V, haces otro, 2 cadenas, en la esquina haces otro, 2 cadenas. Entonces tendría ahora mismo 3. Y el cuarto lo voy a hacer cuando complete la vuelta, perdón, cuando complete la vuelta en esta esquinita. Justo que tengo, justo después del motivo último que tengo que hacer, ¿vale? Y ya tendría mis 4 puntos también. Entonces ya directamente, como me encuentro una V, ya voy trabajando el patrón. Hago los 9 puntos,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 cadenas, saltas el espacio, un punto alto, 2 cadenas, siguiente espacio, un punto alto, 2 cadenas, siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas, siguiente espacio, punto alto. Ya tengo los 4 que tengo que tener entre motivo y motivo, ¿veis? 2 cadenas y saltas un espacio y ya tienes la V. Entonces ahora de nuevo los 9 puntos altos. Y bueno, pues esta es la vuelta 2, porque ya nos dejamos hecha la vuelta 1. Entonces yo voy a seguir por todo. Aquí hago los 9 puntos, aquí hago los 4 puntos que van en el centro, los 9, los 4 y los 9, porque son 4 motivos. Hago mi esquina y continúo por abajo. Hago mi otra esquina y continúo subiendo hacia arriba, donde terminaré aquí haciendo mi último motivo, 2 cadenas, saltando el espacio y haciendo mi último punto en esta esquinita. Ya haríamos 2 cadenas y tendríamos que cerrar aquí con punto deslizado. Ya tendríamos los 4, ya estaría como redondo el patrón otra vez, ¿vale? Pero solo trabajamos 3 lados ya, porque los otros 3 los tenemos en la manga. Entonces completaré la vuelta 2, que es esta, la 3, la 4 y la 5, y volveré a dejármelo en la vuelta 1, donde pararé para hacer solo en el lado de la espalda. Ya estoy llegando aquí desde donde salimos, ¿veis? Y mira, te voy a enseñar, son 3 lados, ¿no? Los que estamos trabajando ya. Entonces los trabajamos más rápido. Y tenemos que tener en cada lado, nos vamos a encontrar que tenemos para 4 motivos. Empezamos aquí y tengo 1, 2, 3, 4 motivos para que forman parte del delantero. Hace la esquina. Y esta ya es la zona de abajo. 1, 2, 3, 4. Te encuentras con otra esquina. Ya trabajas solo 2 esquinas. Esta es la parte del largo de abajo. Y subiendo por la espalda, 1, 2, 3, 4. Y ya estoy aquí. Ya hemos llegado desde donde salimos. Entonces, ¿cómo completo la vuelta? Uy, he roto el marcador. Haces tus 2 cadenas, que ya he hecho una, otra. Me faltaba un punto, ¿os acordáis? Aquí en la esquina hago el punto que me faltaba. Ya tengo los 4. 1, 2, 3, 4. Y voy a terminar con una cadena lazada. Y aquí te tienes que dejar 2 de separación. Acuérdate que hiciste un punto bajo y una cadena para lo que es el punto alto. Y tienes aquí tus 2 de separación. Así que en la cadenita primera que te encuentras, haces un medio punto para quedarte y una cadena para quedarte aquí como en el centro de este espacio, porque tienes que salir desde aquí. Este espacio ya no se utiliza, ni este tampoco, y entonces recordad que ahora iban 3 puntos altos. Hacemos, si quieres, de nuevo un punto bajo, una cadena corresponden a un punto alto y 2 de separación, así que es un punto bajo y 3 cadenas. En el siguiente espacio haces un punto alto, 2 cadenas, y en el siguiente espacio haces un punto alto. Y ya tienes los 3 que tienes que tener a partir de ahora en esta vuelta, que es la vuelta número 3 del patrón. ¿Vale? Cuando tú llegas al final y terminas este motivo, tú vas a terminar haciendo, bueno, os lo voy a enseñar para no tener para que no tengáis problema de ningún tipo, ¿vale? Vamos a hacer el comienzo y luego te enseño el final. Tú has empezado aquí con tus 3 puntos, punto, 2 cadenas, punto, 2 cadenas, punto. Ahora van 2 cadenas y ahora van 3 relieves, 2 cadenas. ¿Vale? Esto os lo repito, pero realmente ya lo sabéis hacer. Porque ya es trabajar la vuelta número 3 del patrón. Lo que sí os quiero seguir explicando es el principio y el final para que no tengáis problemas. Aunque se intuye cómo hay que hacerlo, pero para la que es un poquito más principiante, que no tenga problemas. Ya he hecho esos 3, 2 cadenas. Y ya me quedan 3. 1, 2 y 3.
y continuamos con el patrón. 2 cadenas, saltas el primer espacio, te vas al siguiente, punto alto, 2 cadenas, siguiente punto alto, 2 cadenas, siguiente punto alto. Ya tengo los 3. 2 cadenas y saltas este espacio, te vas directamente a hacer igual que has hecho en el motivo, ¿vale? Es la vuelta número 3, vamos a completarla. Ya habríamos llegado al final, has terminado tu último motivo y aquí como tú tienes ya los 3 puntos que tienes que tener, pues lo que vas a hacer es las 2 cadenitas nada más. Y aquí la primera cadenita, porque tenías un punto bajo y una cadena, hacemos un deslizado. Y ahora te vas a volver a deslizar al espacio, porque en esta vuelta número 4 tenemos que tener aquí entre motivo y motivo solo 2 puntos. Hago punto 1, 2, 3 y punto alto en el siguiente espacio. Y ya tengo mis 2 puntos altos con 2 cadenas de separación. 2 cadenas. Sigo con el patrón. La vuelta número 4 es hacer los 3 puntos en relieve, dos cadenas, en el espacio de las cadenas un punto, 2 cadenas, los 3 puntos relieve, 2 cadenas en el espacio de cadena, un punto, 2 cadenas, 3 puntos relieve, 2 cadenas, saltas el espacio, haces un punto, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, saltas el espacio y te vas al siguiente motivo. ¿Vale? Entonces seguimos con el patrón con el que corresponde a la 1, 2, 3 y 4, la vuelta número 4. Terminas haciendo el último motivo y 2 cadenas, desliza en la primera cadenita que te encuentras y vuelves a deslizar al espacio siguiente, porque en esta vuelta número 4, que es la que vamos a hacer ahora, solo vas a tener un punto alto. Voy a hacer una cadena, un punto bajo y una cadena, ya tengo un punto alto. Ahora van las 2 de separación y esta es la vuelta donde cerrábamos la primera hoja que nos encontramos y la última, y la del centro habría que seguir haciéndola. 2 cadenas, el punto, 2 cadenas, el punto en el siguiente espacio, 2 cadenas, tenemos que hacer aquí todavía sin cerrar. Hago rápido porque os estoy simplemente refrescando la memoria, pero esto ya lo tenéis. 2 cadenas, punto, 2 cadenas, punto, 2 cadenas y la última hoja la tenemos que cerrar porque estamos en la vuelta número 4. Y 3. Cierro 2 cadenas y aquí solo iría un punto. Te saltas el espacio en el del centro. Haces el punto 2 cadenas, te saltas el espacio y vuelves a cerrar la primera hojita que te encuentras del siguiente motivo. 2 cadenas, ¿vale? Seguimos completando la vuelta número 4. Termino la vuelta haciendo mi último motivo, 2 cadenitas, y aquí en la primera cadena hago el deslizado y he completado la vuelta. Y ahora sería nuestra última vuelta que trabajamos por todo, porque después vamos a trabajar de nuevo estas 5 vueltas, pero solo en la espalda. Bueno, pues desde aquí salimos con una V, porque donde tenemos los puntos altos solos que están entre motivo y motivo es donde van las V ya. Venga, pues aquí hago un punto bajo y una cadena y tengo un punto alto, 3 de separación y un punto alto en el mismo sitio, y tengo mi primera V, 2 cadenas. Aquí tenemos que hacer en el espacio, saltándote un espacio, en el espacio que va después de la hojita, 1, 2 cadenas, 2 cadenas,
3, perdón, que me he confundido, son 2 cadenas. Aquí salto el espacio porque tengo que terminar el motivo. Dos cadenas. Es como la vuelta 1, ¿vale? Así. Salto un espacio. Hago 1, 2 cadenas y 2 cadenas. Donde tengo el punto, hago V. Dos cadenas. 1, 2 cadenas y 2 cadenas. Cierro el dibujo. Cierro 2 cadenas. Salto el espacio, 1, 2 cadenas y 2. Y sigo 2 cadenas. La V, porque tengo ahí un punto alto. Mira, voy a poner, bueno, no tengo aquí el marcador porque se me rompió. Pero bueno, os lo indico. Tú vas con una V aquí, que es como una V que no vamos a contar con ella porque después no la vamos a utilizar. Esta es la que va en el hombro. Entonces, te deberían de salir ahora en cada lado, que son 3 lados, 5 V. No cuentes esta, ¿vale? Esa la vamos como a anular. Después la vamos a anular de hecho. Es para esta la tengo que hacer porque me tiene que servir de transición aquí. Entonces, V's. 1, 2, porque aquí en este punto alto tengo que hacer otra, 3 y 4. En el espacio tengo que hacer otra. Así que nos va a quedar, a ver, vuelvo a contar. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Yo sé que deberían de hacer 5, pero es que esta es la del hombro, entonces no la contamos. Será una 5 compartida con el delantero y con la espalda. En la parte de abajo sí te van a salir 5 porque tiene las dos esquinas. Vas a hacer en la esquina 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y después en el otro lado hemos contado un delantero, ahora sería la espalda. Vas a tener 1, 2, 3, 4. Y este sería el quinto, que es el que hemos hecho, que como os digo es una V que va compartida con delantero y con espalda. Bueno, pues completamos la vuelta y cerramos con deslizado aquí en la primera cadenita. Una vez que tenemos las dos piezas tejidas iguales, ¿vale? Vamos a tejer en cada una de ellas como aquí lo tenéis. Como las 5 vueltas otra vez, pero solo en un lado, en el lado que te da a la espalda. Que podría ser este o podría ser este. Pero en mi caso, bueno, pues aquí. Y bueno, porque si lo hubiera hecho en este, por ejemplo, pues tendría que ponerlo así. Y me serviría para este lado, para el lado derecho. Así que es independiente. Tú haces uno para un lado y el otro lo haremos para el otro. Vamos a dejar esta aquí así. Tú te quedas, a ver que vea dónde tengo el cuello. Tú te quedas aquí en el cuello, ¿vale? Yo tengo aquí este que es el que estoy tejiendo con vosotras, que yo he cerrado aquí ya mi vuelta en la V. Bueno, pues me tendría que deslizar para hacer este lado. Uno de los lados. Voy a poner este como el lado izquierdo, el que ya tengo hecho, y con vosotros voy a hacer como el lado derecho. Como lo estáis viendo en la cámara, vaya. Que una vez puestos al contrario. Este sería el derecho y este sería el izquierdo. Pero bueno, como lo veis puesto en cámara, este es izquierdo y aquí voy a poner derecho. Entonces, yo hago así. Y para que me quede, tendría que hacer en este lado. Entonces, lo que voy a hacer es que como yo quiero que me empiece de la vuelta del derecho, pues lo que voy a hacer es aquí que voy a cortar la hebra, ¿vale? Para poder empezar desde abajo, porque un lado lo vamos a empezar desde aquí y el otro lado lo vamos a empezar desde abajo.
El lado que yo he empezado desde aquí, pues te tienes que deslizar a la V, te vas deslizando por las cadenitas, te saltas el primer espacio y te vas al siguiente, porque vas a empezar ahí con punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas y ya haces motivo y trabajas todo hasta el final. Tu último motivo, dos cadenas y dos puntos aquí en la esquina porque no tienes que hacer ya nada más, no tienes que girar, ¿vale? Y giraríamos hacia atrás. Entonces, como lo tengo hecho, te lo voy a enseñar y voy a hacer el otro lado contigo. Aquí, la primera vuelta que hice, que solo va en la parte de la espalda, es la vuelta número 2 y es lo que yo te he dicho. ¿Veis? Yo desde aquí me he deslizado el espacio de la V y el siguiente espacio. Y ya en el otro espacio he hecho dentro del espacio punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas. Y he ido haciendo los motivos. Cuando he llegado al final, he hecho mi motivo, dos cadenas y dos puntos, está aquí, dos puntos dentro de la esquina. He girado la labor para hacer la vuelta número 3, que sería la vuelta 2 que estoy trabajando aquí, pero la 3 del patrón. Entonces tendrías que hacer un punto en cada punto y tienes que hacer los puntos relieve, pero los vas a coger por detrás porque para que se vea, ¿vale? Luego del derecho. Entonces haces lo mismo, pero estás cogiendo relieve por detrás en vez de por delante. Ahora voy a hacerlo con vosotros de todas formas. Las dos cadenas y sigues con el patrón por todos los motivos. Cuando llegas aquí al final, esta vuelta la tienes que terminar haciendo un punto alto en el espacio, o sea, te van a quedar 1, 2 y 3 de nuevo. Tenías 4, 3 y 4 porque vas a hacer un punto sin las cadenas de separación justo encima del punto. Para la siguiente vuelta vuelvo a girar, ¿vale? Que sería la vuelta, ya aquí tendríamos 1, 2, 3, la vuelta que haces, la cuarta vuelta que haces, pero la que corre, no mentira, la tercera vuelta que haces, 1, 2, 3, sí, la tercera vuelta que haces, pero la cuarta del patrón. Entonces empezaría, como aquí tienes dos puntos, 1, solo haces 1, dos cadenas, saltas al espacio, dos cadenas, saltas al espacio. Has hecho 3 puntos. Dos cadenas, haces los motivos. Y cuando llegas aquí al final, solo vas a hacer, sin cadena de separación, un punto sobre el último punto de los dos que tienes. Giras. Y ya la vuelta 1, 2, 3, 4. Es la vuelta 4 la que haríamos, pero la 5 del patrón. Haces un punto alto y ya empiezas con el motivo. Disminuyes, pero por detrás. Punto, dos cadenas y sigues con haciendo lo que es el motivo igual, ¿veis? Que aquí tienes que hacer todos los puntos y luego aquí cerrar otra vez, pues todo igual que el patrón. Cuando llegas al final, termina con dos cadenas, saltas el espacio, haces un punto, dos cadenas y dos puntos al final. Y empiezas la siguiente, que es la última ya, haciendo 3 puntos. Uno en cada punto y uno en el espacio. Ya las dos cadenas y esta es la vuelta 1, donde tenemos que hacer 1, 2 y 3, porque no vamos a aumentar el 4 y el 5. Ni voy a hacer al principio, ni voy a hacer al final, ¿vale? En este caso. Entonces, cuando tú llegas al final, que has hecho esto de la V, punto alto, punto alto, punto alto y punto alto. Aquí te saltas esto y haces el cierre, te saltas esto, haces un punto y un punto. Bueno, pues ahora para el otro lado tendría que empezar aquí abajito, en vez de empezar donde el cuello, para que me quede aquí. He cortado la hebra para poder hacerlo en este caso. Aquí no la tuve que cortar, me tuve que deslizar nada más. Pero como yo quiero que esto quede aquí, esta manga vaya hacia este lado y esta va hacia mi espalda, y yo quiero empezar mi primera vuelta del derecho, pues lo que hago es añadir aquí en la V, hacer esos dos puntos y trabajar ya todo lo que tengo que trabajar por aquí. Pero me tengo que quedar
recuerda que te saltaste la V y un espacio y me tengo que quedar aquí para que me quede igual que en este otro lado. Que me salté la V y el espacio, y dentro del otro espacio es donde lo hice. Me voy a dejar aquí este para que me coincida todo, porque como estoy empezando al contrario, pues voy a ver cómo yo, aquí como termino es como empiezo aquí. Entonces tengo que ir mirando para no equivocarme. Y lo que puedes hacer es hacer este conmigo primero, el primero que hagas que sea este, y ya te lo tienes de referencia para hacer el otro. Ya sabiendo que tienes que, por ejemplo, si tú vas a empezar con este que empezamos aquí en la esquina, pues en el otro tendrías que empezar donde te he dicho en el cuello. Vale. Justo donde termina este, empiezas el otro. Pero se hace igual. Dentro de la esquina hacemos 3 cadenas para hacer un punto alto y un punto alto. 2 cadenas y ya vamos haciendo el patrón, el motivo, el dibujo, que este sería la vuelta 2 del dibujo, aunque es la 1 que hacemos aquí en la espalda. Tengo 2 puntos, 3 puntos, ¿vale? Todo esto ya es igual. Y termina aquí con estos 4, 1, 2, 3, 4. Mira, aquí es donde yo corté la hebra. Me queda este espacio y esta V, que es la que está en el hombro, arribita. Entonces te van a salir 1, 2, 3 y 4 motivos. Y detrás del cuarto motivo, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Desde abajo que estoy empezando. Sí, luego cuando empieces tú de arriba, es justo esto, pero has empezado aquí y has terminado allí. ¿Vale? Claro que empezarías en este lado de aquí, que sería tu delantero, para poderlo hacer del derecho. Entonces, tú de aquí saltas esto, esto y empiezas aquí. 1, 2, 3, 4, las 2 cadenitas, te vienes ya hacia abajo. Y terminas con los 2 puntos en la V. En la V, no, en la esquina. ¿Vale? Es lo mismo, pero está hecho en este lado en vez de en el lado que lo estoy haciendo yo. Bueno, pues vamos a hacer la vuelta 2 de estas vueltas que estamos haciendo extra en la espalda nada más, que corresponde a vuelta 3 del patrón. Y aquí lo que hacemos es el primer punto, que son 3 cadenas, un punto dentro del espacio, 2 cadenas, punto en el espacio siguiente, 2 cadenas, punto en el espacio siguiente. Y ya hago 2 cadenas y me voy al motivo. Este espacio te lo salta. Tengo que hacer 3, pero en vez de hacer relieve por delante, como estoy del revés, pues hago los 3 relieves, pero por detrás. 1, 2 y 3, pero se trabaja todo igual ya. 2 cadenas. Estamos haciendo lo mismo, simplemente estamos modificando que los relieves van por detrás. 1, 2 y 3. De nuevo 2 cadenas y los últimos 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Esto del derecho, pues se ve cómo se tiene que ver con relieve por delante. Y seguimos con el patrón. Las 2 cadenas, saltas el espacio, te va al siguiente. Un punto. 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas, 3 puntos. Porque ahora van 3. 2 cadenas y ya vuelvo a repetir lo que acabamos de hacer aquí. Voy a continuar hasta abajo por esos 4 motivos que tengo. Terminas esta vuelta, que la estás terminando aquí abajo donde tienes la esquina, con 2 cadenas y un punto en cada punto. Tienes 2 puntos, 1 y 2. Vamos a girar y a tejer la siguiente vuelta, que sería la tercera que tejemos, pero que pertenece a la cuarta del patrón. Aquí vamos a hacer un punto alto nada más. Entonces podemos hacer mejor retorciéndolo.
o haces un punto bajo y una cadena, también te vale. Pero prefiero tener así como un punto alto, ¿veis? Vale, y ahora directamente, sin cadena ni nada, me voy al motivo y trabajo la vuelta que toca del motivo. Tengo que hacer los 3 relieves, 2 cadenas, un punto en el espacio, 2 cadenas, los 3 relieves, pero ya cogidos por delante porque estamos del derecho, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, el relieve, ¿vale? Ya esto es como hemos estado haciendo todo el tiempo. Cuando lleguemos al final es cuando te voy a ver para terminar contigo. Y aquí vamos a terminar con 3 puntos, porque mira, vas a hacer aquí tu último punto de relieve, 2 cadenas, te vas a saltar un espacio, haces 1, 2 cadenas, 2, 2 cadenas y aquí en el último punto el tercero. Pues terminamos como os dije. 1, 2 y 3 puntos. Pues haces tu tercer punto aquí de los 2 que te encuentras en el último, separado por 2 cadenas. Entonces llevamos de extra 1, 2, 3 vueltas. Vamos a hacer la cuarta, que corresponde a la quinta del patrón. Y ahora mismo voy a salir desde el cuello hacia abajo. Y estamos del revés. Aquí hacemos 3 cadenas, un punto dentro de este espacio. Y ya tengo 2 puntos. 2 cadenas, un punto en el siguiente espacio. 2 cadenas, salta el espacio y aquí es la vuelta donde cerramos la primera hoja y la última. 1, 2 y 3. Tengo que hacer relieve por detrás porque estoy de revés. Y vamos a seguir así con el patrón hasta abajo. Aquí nos vemos. Terminamos la vuelta. He terminado el motivo con un punto alto. Aquí en el único punto que tengo. Y ahora haremos giro y haremos la última vuelta. Las 5 que teníamos que tejer extras, pues ya la vamos a terminar con esta última. Estoy igual que cuando empecé en la esquina, ¿vale? Tú tienes que estar, si has empezado arriba porque estás haciendo la otra pieza, pues tienes que estar arriba. Bueno, pues aquí empezaríamos haciendo 2 cadenas y me voy al espacio, al primer espacio que me encuentro y hago un punto alto. Y ahora 2 cadenas, un punto en el siguiente espacio. Y como ya estamos en el motivo, ya vamos haciendo el patrón. 2 cadenas, aquí tenemos que saltar este espacio y hacer la última parte del motivo, que es cerrar aquí arriba. Así que ya voy haciendo los motivos hasta llegar al otro extremo. Salto el espacio, hago un punto, 2 cadenas, hago un punto, 2 cadenas. Aquí teníamos que hacer una V en el punto alto, 3, 2 cadenas, un punto. Bueno, pues vamos haciendo como corresponde ya en esta vuelta. Terminamos el motivo, los 2 puntos y aquí 2 cadenitas, salta este espacio y terminas con 3 puntos. Uno en el espacio y uno en cada uno de los 2 que tienes. Y ahora ya tendríamos las 2 piezas listas y lo que haremos es ponerlo. Mira, lo voy a poner, a mí me va a venir más cómodo así. Pero aquí tengo yo la manga, ¿vale? Esta es la parte de arriba. A ver si puedo abrir un poquito la cámara para que se vea mejor. Entonces cogemos la otra pieza y cogemos igual la parte de arriba. La tengo que poner así y voy a unir
igual que hemos hecho en la costura de la manga, pues toda la espalda. Ahora haremos aquí, como te encuentras que tienes 3 puntos y aquí 3 puntos, eso va, tendríamos que hacer un punto bajo en el primero, enganchar aquí, 2 cadenas y ya me iría aquí saltándome un punto a este, al tercero, 2 cadenas, te vienes aquí. Y ya es que quiero, no sé, que es por el tema este, por lo que no sé si saltar directamente al espacio. Lo voy a probar a ver cómo queda mejor. Sí, sería así. Entonces, yo tenía la hebra aquí en este lado. He hecho 2 cadenas sin hacer el punto bajo aquí. He hecho 2 cadenas y sí he hecho el punto bajo en el primer punto de los 3 que tengo aquí. 2 cadenas y ya me he ido al espacio. Aquí. 2 cadenas te vienes al mismo espacio. 2 cadenas te vas en los espacios, ¿vale? Haciendo el zigzag en los espacios. Todo el tiempo hasta arriba. Y cuando ya llegas al final, cortas la hebra. Ya hemos hecho la unión de la espalda. Bueno, pues me lo estoy probando y estoy viendo que me cruza bien el delantero. Yo no lo quiero ya más ancho. De medida está bien. Vale. Pero me gustaría un poquito más largo. Entonces, de aquí está bien. Otra cosa que he notado es que de aquí arriba va a quedar demasiado cuello aquí. Demasiado espacio. Quiero rellenar un poquito aquí. Entonces le voy a sacar como una especie de cuello o de solapita o algo aquí, pero solo en esta parte. Y lo quiero hacer con punto alto en relieve. ¿Vale? Entonces, yo más o menos midiéndome, creo que es a partir de estas dos V. Así que es como la V que está antes de tu último motivo de los delanteros. Voy a enganchar aquí en esta V y voy a empezar a dar una vuelta en punto alto hasta la otra V que te he comentado, que es esta. Me voy a dejar un marcador y ya vemos lo que hacemos con lo demás, ¿vale? Pero ahora mismo es lo que yo noto, que para poder dar aquí la anchura de la espalda, ahora me ha quedado aquí mucho espacio, no lo veis, me ha quedado aquí mucho espacio. Y quiero reducirlo. Y es fácil de hacer haciendo puntos altos y en esta zona haciendo la disminución, o sea, haciendo menos puntos altos o haciendo una disminución aquí. Así que bueno, voy a añadir aquí y voy haciendo con vosotros hasta el marcador los puntos que hacen falta. Entonces, donde tengo la V, aquí dentro, añado. Y voy a hacer 3 cadenas. Me voy al espacio, un punto. Ya tengo uno. Me voy al siguiente espacio, voy a tejer 2. Siguiente espacio, 2. Y vamos haciendo 2 por espacio. De esta forma estaremos disminuyendo un poco porque pensad que en realidad es un múltiplo de 3. Tenemos un punto y 2 cadenas. Aquí, siguiente espacio, 2. Vamos a hacer así. Voy a seguir hasta, no sé si te tendré que indicar algo más. A ver. Porque la costura de la espalda está aquí. Y aquí estamos pasando. Yo creo que así vamos bien, ¿eh? Vamos a hacer... Sí, menos no podríamos hacer porque nos va a quedar ya como encogido de aquí. Voy a hacer esta vuelta así, haciendo 2 puntos en cada espacio nada más. Que ya con eso estaríamos disminuyendo el tamaño. Y recogiendo un poquito el cuello. Vamos así hasta el marcador. Mira, hasta ahora he hecho las 3 cadenas, luego un punto aquí en el espacio y luego van
2, 2, 2, van 3 de 2, 4, 5, 6, 7, 8 de 2, 8 de 2. Vale, pues para tenerlo en cuenta y tener en el otro lado igual, porque ahora estoy en la espalda y yo en estas 5 vueltas que hicimos aquí extra, que luego aquí está la costura de la espalda y aquí estas 5 vueltas extra del otro lado, es donde quiero hacer disminución ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mírate cuántos espacios tienes desde la costura para que luego tengas hacia el otro lado igual. Este espacio y este forman parte de la costura, es el centro. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Las 5 vueltas. Entonces hacemos un punto sin terminar y en el siguiente espacio un punto sin terminar y ahí tengo un punto. Ay, que he puesto el hilo debajo del... Ahora. Tengo uno. De nuevo. En los siguientes dos. Un punto sin terminar, un punto sin terminar. Termino. Ahí tengo 2 disminuciones. En los siguientes dos. Un punto sin terminar. Un punto sin terminar. Espérate, lo voy a ajustar un poquito más. Punto y... que no veo dónde lo he cogido ahora. Y punto. Termino. Ya tengo 3. Ahora, a ver dónde estoy. Ya estamos, ¿veis? He cogido el primer espacio de la costura. Ahora hacia allá, otros 3. Desde el segundo espacio de la costura, que es este. 1. 2. Y 3. Y ya ahí tenemos como 6 puntos en total. Y hemos redondeado ahí el cuello. De todas formas me lo probaré para comprobar que estamos bien. Y ahora ya sí empezamos haciendo los 2 puntos en los espacios. 1 y 2. ¿Cuántos teníamos? A ver, lo vuelvo a contar. Sin contar las 3 cadenas ni el punto que va detrás. O contando esto como 2 puntos. Vale. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y ya lo siguiente son las disminuciones. Vale, pues un total de 18. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver si me sale bien. 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, aquí 17 y el 18 aquí en el espacio de donde tenemos el marcador. Vale, bueno, voy a probarlo, antes de seguir explicándote, porque quiero asegurarme de que la idea que yo tengo en la cabeza de cómo va a quedar es real y va a quedar como yo pienso. A ver cómo queda. Estaría. Así que ahora, mira, hay que cortar aquí, porque ahora vamos a volver a añadir. Aquí voy a cortar. Y ya tenemos la reducción del cuello que yo quería. Ahora, ¿veis? Ya se ve más recogidito de aquí. Bueno, pues ahora lo siguiente va a ser, te vas a venir
al centro del motivo, aquí, y vamos a poner el marcador en el otro motivo, aquí al centro, porque ahí es donde vamos a hacer nuestro último punto. Digamos que todavía tenemos que hacer algo más. Entonces ahora yo empecé aquí y terminé aquí arribita, pero ahora me voy a venir hacia abajo y voy a enganchar aquí en este primer punto, en el punto del motivo. Voy haciendo puntos altos hasta llegar donde yo empecé y ahora cuando lleguemos donde yo empecé hacemos relieves. Mira, voy a añadir aquí. Voy a añadir aquí para que me quede más centrado, porque si me meto aquí va a estar muy cerca. Me voy a meter aquí. Vale. Hago 1, 2, 3. O mejor hacemos 2 para que no tenga tanta altura. Y ya voy haciendo aquí los espacios 2 puntos. 1, 2. Siguiente espacio. 1, 2. Siguiente espacio. 1, 2. Siguiente espacio. 1, que es de donde salimos. Y voy a hacer otro más. Y 2. Vale, tengo 2, 4, 6, 8. Vale. Ahora te encuentras con los puntos que hicimos al principio. Entonces aquí vas a empezar a hacer relieves. Así. Desde el primero, que son las cadenas. Y vas a hacer, he hecho un relieve por delante, otro relieve por delante, que son 2. Ahora, no sé por qué ha quedado raro. Un momentito. A ver. Porque es el de las cadenas, por eso queda raro. A ver. 1. Vale, aquí. Y 2. 2 por delante. Ahora 2 por detrás. Relieves por detrás. De nuevo, vamos haciendo 2 y 2. 2 delante, 2 detrás. Y esto lo voy a hacer por todo el cuello hasta quedarme ya sin puntos de relieve, que es donde hicimos la disminución. A partir de ahí tengo que hacer esos puntos que hicimos aquí, que eran 8 en total, ¿no? 2, 4, 6 y 8, ¿vale? Ya lo que te queda aquí son 8 puntos y aquí terminar con un medio punto porque hicimos 2 cadenitas nada más. Ahora te veo. Los 8 y ya me faltaría donde tengo el marcador hacer un medio punto. ¿Vale? Bueno, pues ahora podemos tejer un poquito más para levantar un poquito más el cuello. Así que no sé si dar 1 o 2 vueltas más. Ya tejiendo todo en relieve. Pero ahora, como estoy de relieve, tendría que hacerlo por detrás. Entonces hacemos 2 cadenas y ya a partir de estos 2 tendría que hacer como me toca, porque hice estos 2 últimos, no lo he hecho de ninguna manera realmente, porque son los que he hecho que nos tienen relieve. Entonces tendremos que mirar para que nos cuadren, digamos, ¿no? Si yo aquí los últimos relieves han sido derechos, tendría que ser estos 2 últimos que yo he hecho son derechos, quiero decir que son relieve por delante. Entonces, por delante, estos 2 por detrás, por delante, estos 2 por detrás. Estos me tienen que caer por delante, pero claro, viéndolo así. Con lo cual lo estoy haciendo bien.
empezando por detrás, para que se me vean aquí por delante. Lo siguiente, irían aquí tejidos, como estoy del revés, pues para que se vean luego del derecho por detrás, los tengo que tejer por delante. ¿Vale? Y así voy alternando. Ahora hago por detrás los siguientes dos. Y delante esos dos y detrás lo siguiente. Y yo ya estoy encima de los que ya tenían relieve, así que ya se ven. Ahora veo que este me tocaría hacerlo por delante porque lo veo yo hacia mí. Entonces, hacia mí. Y los siguientes dos están como más escondiditos aquí detrás. Pues los hago por detrás. Bueno, como te digo, voy a hacer esta vuelta y yo creo que otra más. Y lo vamos viendo. Bueno, ya he terminado esta vuelta y eso te lo tengo que explicar. Todavía estoy de revés. Es la primera vuelta esta que te estoy explicando. Del revés. Cuando tú llegas ya a tu último punto, haces un medio punto. Has hecho los dos relieves y un medio punto en el último punto. Vas a irte al siguiente espacio que ya no tienes puntos, que tienes los espacios. Y ahí vas a hacer un punto bajo. Porque para no acabar como que te encuentras luego aquí una pared. ¿Vale? Para que acabe un poquito más redondito. Tú acabas ahí con punto bajo. Y ahora, esta última vuelta, que es la que te he dicho que iba a hacer dos, hice una, he hecho una y ahora voy a hacer la otra del derecho ya. La vamos a acabar igual, enganchando. Después del motivo donde empezamos, ¿veis? Hay un espacio, pues ahí en el otro lado vamos a enganchar igual con un punto bajo. Y ahora, esta vuelta la vamos a empezar. Como aquí tengo dos relieves de delante, ¿veis? Yo voy a hacer dos cadenitas y me voy a ir directamente ahí. Y ya empezamos con los relieves. Vas alternando los dos de delante y los dos de detrás. ¿Vale? Pues así. Y así quedaría ya terminado nuestro cuello. Que como veis lo hemos redondeado súper bien. Y ahora, bueno, yo ya lo que voy a hacer es, porque después me lo estoy probando y me encanta así simplemente para yo atarme aquí algo y ya dejar el resto de la chaquetita abierta que te va a quedar bien cerradita porque cubre bastante. Entonces, pero para mantenerla que no se nos esté abriendo así, aquí vamos a poner algo que yo me quiero inventar, a ver qué hago para que quede aquí mono. Que podría hacer simplemente un lacito o hacer unas cadenitas, pero quedaría más bonito con unas borlas o unos pompones o algo. A ver con qué acabamos al final la chaqueta. Entonces faltaría hacer por todo ya, por todo me refiero a todo. O sea, por ejemplo, añadir aquí atrás en la espalda y dar ya por todo una vuelta en punto bajo con picot. Quedaría eso. Y en los puños que vamos a hacer pues esta terminación. Pues de aquí hemos hecho un 2, como 3 o 4 vueltas, porque hicimos la de punto normal, 1, 2, 3, 4. Pues hacer también las 4 aquí. Y el mismo sistema, 2 puntos en cada espacio, ¿vale? Las 4 vueltas, la primera sería de punto alto, la siguiente estrella de relieve. Y siempre ya lo vas viendo del derecho porque aquí se trabaja en círculo. Haremos eso y como te digo, todo esto en punto bajo con picot, que eso ya no hace falta ni que te lo grabe. Añades aquí la hebra. Empiezas a dar toda la vuelta. Si yo añado aquí, tengo que empezar de aquí para acá. Todo en punto bajo. Voy haciendo picot, pues por ejemplo, cada 6 puntos, por ejemplo. ¿Vale? Para que me coincida que hago 2, 2, 2 y en el último de los dos hago el picot. Cuando llegas a la esquina, vas a hacer 3 puntos bajos para poder girar. Y ya, o sea que en este espacio irían 3 puntos bajos, no, perdón, sí, 3 puntos bajos, que estamos con los puntos bajos. Haces 3 puntos bajos y ya vas de 2 en 2. Vas subiendo, pasas incluso por aquí. Entonces tú haces aquí 2 y ya te vas a ir al primer punto que te encuentras aquí, del tirón, ¿vale? Desde aquí.
Y ya un punto en cada punto. Aquí te encuentras puntos. Rodeas el cuello, bajas hacia abajo, por el otro lado, y ya aquí de nuevo te encuentras la esquina, vuelves a hacer los 3 puntos, puntos bajos, y cuando te encuentres con el comienzo, deslizado y cortas la hebra. Cuando yo termine de hacer eso es cuando voy a hacer los puños. Y los puños pues nos van a cerrar un poquito porque vamos a hacer solo 2 puntos en cada espacio. ¿Vale? Cantidad de vueltas. Yo te he dicho 4 para que quede como bien, ya que en el cuello hemos hecho eso. Pero si yo veo que me va a quedar la manga muy corta, pues igual hago 5 o 6. Lo voy a ir viendo. Ahora nos vemos con el resultado ya final. Y bueno, pues ya completé esta vuelta en punto bajo con el picot cada 6 puntos. En el sexto punto, picot. Como veis, por todo. Parte del cuello, por abajo, por todo, ¿vale? Por todo. Y en el puño hice esas 4 vueltas en relieve 2×2. Haces tu primera vuelta haciendo 2 puntos en cada espacio, normal, punto alto, y luego esas 3 vueltas que van haciendo relieve 2×2. 2 por delante, 2 por detrás. Y he dejado este puñito así anchito. Si tú lo quieres cerrar un poquito, pues tendrías que hacer como disminuciones, ¿vale? Para dejarte los puntos que tú quisieras. Aquí hay, creo recordar, 52 puntos en total. Y bueno, el largo de la manga lo veo correcto. Y ya lo último, yo he rematado ya hebras y todo. Te voy a recordar, tu anillo mágico que está aquí dentro es muy importante. Siempre lo digo, muy importante. Mira, yo lo tengo rematado y hasta quemado con un... abrí la hebra en 2, lo anudé bien, enganchándolo en otra hebrita, anudé bien como 4 nudos, corto y quemo. Esto es muy importante, que como se te abra de aquí, te ha destrozado la chaqueta en un pispa. Y bueno, pues ya por último, como decoración extra que os dije aquí, yo quiero que esta parte pues me tenga la posibilidad de que me la cierre cuando quiera y esto se queda abierto. No voy a poner botones por todo, ni mucho menos. Y mirad qué botón he hecho más chulo. Mirad qué monada de botón os voy a enseñar a hacer. Es muy, muy fácil de hacer. La decoración. Esto que he puesto aquí es un pendiente que yo andaba por ahí con uno de estos que te quedan. ¿Veis que le he puesto el enganche del pendiente? De esto que te pierdes uno y te queda otro, pues ese que tienes ahí que no te sirve para nada. Aquí lo podemos utilizar. Y mirad qué mono queda. Y después esto que he enganchado yo aquí es un avalorio que, bueno, yo en mi caso lo he cogido de un bolsito que ya no utilizo tampoco, pero que igual lo puedes encontrar en tiendas de avalorio. Pues cualquier cosita que te guste se la puedes enganchar al botón. Entonces esto irá aquí o aquí, que creo que lo voy a poner aquí en este lado, ¿vale? Y después, pues como yo tengo aquí varios, aquí mismo podría, ¿veis? Hay un espacio grande. Ahí es lo que me va a servir de ojal, este espacio. Así que vamos a ver dónde tienes el ojal, que es aquí. Pues a la misma altura más o menos es donde tienes que poner el botoncito, que aquí sería, mirad, donde tengo la hoja esta larga, aquí, pues entonces donde tengo aquí la hoja larga, que es justo aquí donde empezamos el cuello. Esto ya simplemente lo que me faltaría hacer es coserlo aquí. Bueno, pues como para que tenga un toquecito, te voy a enseñar a hacer el botón, pero el botón ya vais a ver que os vais a hacer... Con todos los restitos que tengas ahí que no sepas qué hacer con ellos, que te da pena porque no te sirve, no tienes posibilidad de hacer mucho con ellos, pues para esto da, para hacer botones. Así que ya no tiramos ningún resto, hacemos botones de colores y ahí los tenemos para decorar nuestras prendas. ¿Vale? Voy a enseñarte a hacer este botón, que lo podrías hacer en varios tamaños, dependiendo de ahora cuando te explique las vueltas que demos. Para hacer nuestros botones vamos a coger el material, tú lo puedes hacer con el material que quieras. Esto se puede hacer de todos los grosores, como tú quieras. Bueno, pues que tú lo quieres más gordito, te utilizas 2 deditos y das más vueltas. Que lo quieres más como yo lo he hecho, con un dedito nada más, como tamaño. Y entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacerlo flojito para poderlo sacar ahora. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Con 10 ya tendríamos, pues si quieres dar 11, 12, las que quieras. Entonces, saco de mi dedo, manteniendo más o menos el tamaño. Más o menos, no tiene que estar perfecto.
entro dentro de este espacio que se te queda aquí, es como un anillito, pero voy a entrar mejor por aquí porque me ha quedado ahí la hebra. Ahí. Y entonces paso la hebra, hago una cadenita y dentro de este anillito vamos a hacer puntos bajos. Bueno, pues yo he hecho en el otro 10. A ver, lo que me salga aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Yo esta hebrita ahora la voy a cortar. Antes me ha pasado igual, que es la hebra esta que nos queda ahí de haber terminado. Del comienzo que diga. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bueno, pues ahora en mi primer punto hago un deslizado. Y ahora hago una cadenita y de nuevo dentro del anillo vuelvo a hacer 10 puntos. Pero claro, los tengo que alargar un poquito porque ya esto está más gordito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cierro en mi primer punto igual con un deslizado, una cadena. Bueno, pues así tantas veces nos haga falta hasta cerrar el anillito. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el primer punto hago un deslizado. Y bueno, pues mira, ya lo tendríamos. ¿Quieres hacer un poco más? Tú puedes seguir teniendo espacio aquí donde introducir la aguja las vueltas que necesites. 1, 2. Mira, voy a parar un segundo porque lo que estáis escuchando es mi gatita, que le encantan las bolsas y ha cogido una para jugar y está formando un escándalo. Perdona. A ver, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y siempre hacemos los mismos puntos, ¿eh? Si yo estoy haciendo 10, siempre hago 10. Si tú estás haciendo 12, siempre haces 12. A ver, el 9, 9, si no te va a quedar plano como hagas más puntos y no te va a quedar como un botoncito así gordito. Y aquí en el primero hago, bueno, pues yo ya podría cortar la hebra aquí y ya tengo mi botón. Este lo redondeamos un poquito. Este es un poquito más grande que este porque le he dado una vuelta más, ¿vale? Simplemente por eso. A este le he dado una vuelta más. Y bueno, lo siguiente que he hecho es ponerle, como os digo, un pendiente. Aquí en el centro tú lo puedes decorar un poquito de silicona y le pones aquí lo que tú quieras, que también te podría servir. Ahora cuando cortes la hebra, la puedes esconder aquí dentro, dejar una colita
Y es la misma que te va a servir para coser después, que yo no se la he dejado, pero bueno, porque es mi primer botón y no lo he tenido en cuenta, pero ya te lo puedo decir a ti. Esconde la hebra y te sirve para luego coser, ¿vale? Que es lo que voy a hacer ahora. A continuación, cosérselo a la chaqueta. Y bueno, ya toda la decoración que tú le quieras añadir. Yo en mi caso le he puesto este avalorio, pero le podrías poner pues lo que tú quisieras, ¿vale? Bueno, pues se lo voy a coser a la chaquetita y nos vemos. Los detalles siempre cuentan y mira, con un pequeño detalle de un botón bien decorado, cómo podemos hacer que una prenda luzca súper bonita. Bueno, pues esto tiene dos soluciones, o bien cuando porque me lo he probado y de las dos formas queda bien. O bien cuando te lo pones, dejas solo el botón y esto te queda aquí colgando en medio, que queda súper mono así. O puedes pasar, porque tienes espacio suficiente para pasar por aquí las bolitas de lo que tienes aquí colgando. Entonces queda bonito de las dos formas. Ya tú te puedes hacer un par de botones, hacer uno como yo, hacerlo de colores. Ya sabes que tú te lo puedes adaptar a tu gusto. Y no me digáis que no ha quedado original esta chaqueta con esta puntada que queda en relieve. Mira por dentro, queda todo relieve, como escamita. Súper cómoda de llevar. Y el color me encanta. Este color me encanta, desde luego. Es un color que se llama eucalipto, acordaros, de Casasol. Abajo en descripción te voy a dejar todos los datos. Se ha llevado, pues te lo digo, exactamente. Creo que han sido, pero como no estoy segura, antes de deciros nada lo voy a pesar bien. Se ha llevado en total exactamente 530 gramos de este material, que luego en descripción seguramente pondré 550 porque para que todo el mundo, que no se quede nadie cortita, porque daros cuenta que yo a lo mejor tengo una atención trabajando y tú tienes otra y te llevas más material trabajando. Entonces prefiero curarme en salud por 20 gramitos. Seguramente pondré en descripción 550 gramos para este tamaño. Bueno, porque se lleva un poco más de material por el tema de que es muy, muy relieve, entonces lleva un poco más. Pues como ves, queda bonita. Yo creo que en cualquier material quedaría bonita. Y el detalle del botón es lo que más me ha gustado. Así que inclúyelo porque le dice mucho. Espero que te haya gustado, no me enrollo más. Nos vemos muy, muy prontito. Y suscríbete si aún no lo has hecho, que me ayudas a seguir con el canal activo. Haces mucho suscribiéndote y no te va a costar nada porque es gratuito. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.